El tema de hoy tiene que ver entonces con todas las religiones nos llevan a Dios, lo cual es una gran falsedad. Amén. Las mentiras de que no importa qué hagas siempre y cuando seas sincero, la mentira que no puedes cambiar de tradición porque tu familia te lo inculcó, ¿ok? Que todos los caminos de alguna manera convergen para ir al cielo, ¿ok? Que solamente necesitas ser bueno, ¿ok? Ser bueno y sincero para que vayas al cielo, no importa tu religión, ¿ok? Y que es suficiente el amor. Siempre y cuando ames, todo está bien, porque Dios es amor, entonces Dios no va a rechazar eso. Y nuevamente, ¿qué dijo Jesús? Yo quiero saber qué dice Jesús con relación a esto. ¿Habrá conceptos de Jesús para este tema? Bueno, Jesús aceptó la forma religiosa de los hombres de su época. Sería una pregunta interesante, ¿no? Saber si Jesús, cuando fue vinculado con la religión de su época, que era una religión importante, ¿no? Una religión importante, porque estamos hablando del judaísmo, que fue fundada por el mismo Señor. O sea, Dios fundó el judaísmo. Pero el judaísmo se envaneció en su llamado. Eso es un problema, y se llenaron de tradiciones. Y cuando Jesús vivió en su época, tuvo que confrontar la religión de su época. ¿Y cómo lo confrontó? Eso es lo que nos interesa saber. Pasivamente, directamente, opuestamente. ¿Cómo manejó Jesús este tema de la oposición, ¿no? de este asunto, ¿no? Bueno, Dianita comenta y nos dice: todos tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Helencita nos dice: las religiones son del mundo. Correcto, muy bien. Ahora, yo quiero invitarlos a ir a Juan capítulo 3 para ver qué cosa es lo que encontramos allí. Muy bien, Clarita dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, citando a Jesús en los evangelios, ¿no? Juan capítulo 3, versículo 1 al 3 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, ¿Jesús aceptó la forma religiosa de los hombres de su época a pesar de que era el judaísmo? Y la respuesta es no. ¿Aceptaba la forma sumamente religiosa en que Nicodemo practicaba su religión? ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? No, que tenía que nacer de nuevo. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que naciere de nuevo, si no naces de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Tremendo. Esta historia es bastante conocida para muchos de ustedes, para mí. Esta historia es muy tierna a su vez. Nicodemo se va a convertir en un seguidor de Jesucristo. Nicodemo se va a convertir en un discípulo de Jesús. Un discípulo a escondidas, ¿no? Pero discípulo al fin. ¿Qué pasó con esto? Nicodemo, con un grupo de hombres, porque él dice: sabemos, es que no estaba solo en esta opinión, sino que estaba de acuerdo con otros que también eran fariseos y posiblemente principales, hablando de los líderes religiosos de esa época. Así que dentro de la cúpula religiosa de Israel, ¿no?, ellos habían convertido la religión judía, ¿ok?, en una carga que pesaba sobre los hombres, ¿no?, de manera muy cruenta. Habían leyes del Antiguo Testamento que eran impuestas en una manera exagerada, de tal manera que la gente no podía cumplirlas y sufría porque sabía que estaba en falta con Dios. Lamentablemente, cuando la religión se lleva a ese enfoque, a ese punto, entonces se tergiversa todo. Jesús lo que va a hacer es confrontar todo eso regresando al espíritu de la ley. Pero ¿recuerdas cuando le dicen alguna cosa y Jesús responde y dice: pero en el principio no era así, sino que... Y Jesús le da la verdadera interpretación, el espíritu de la ley. ¿Por qué Dios puso la ley? ¿Para qué la puso? Básicamente era para que el hombre no se perdiera. La ley finalmente lo que descubre es que como no puedo
Soy pecador y necesito ir a Dios. La ley tiene una función de que me haga ver mi pecado y que yo regrese a Dios. Pero cuando la ley se convierte en reglas, en haceres y no haceres, o sea, haz esto y no hagas aquello, entonces, ¿cómo termino? Termino frustrado. ¿Por qué? Porque me es imposible cumplir toda la ley. ¿No? Y Jesús acusa a los fariseos de estos temas. Ustedes que van al mundo y jalan gente no judía, ¿ok? Y las convierten al judaísmo, prosélitos, ¿no? Y los vuelven más veces pecadores para el infierno que lo que eran antes. O sea, eso es lo que hacían ellos. Ponían cargas terribles sobre los hombros de las personas. Bajo esta premisa, bajo esta idea, este hombre se acerca a Jesús, pero le dice: reconocemos que has venido de parte de Dios. Todavía no discernía que él era el Mesías real, pero él decía: tú vienes de parte de Dios. Y él, o sea, como todo religioso, quiere imponer la doctrina, no la sabiduría con la que él venía, y Jesús lo interrumpe en el versículo 3. Jesús era de noche, ¿no? Jesús había tenido una labor titánica ese día, estaba agotado, era de noche, y Nicodemo le toca la puerta, se mete a la casa, habla con él y Jesús lo atiende, y Jesús le corta la idea. Si te das cuenta, lo que comenta acá en el texto es que Jesús no le está respondiendo nada a lo que él dice. Nadie, dice el versículo 2, puede hacer las señales que tú haces, y estaba empezando pues con darle por su lado a Jesús, ¿no? Reconozco tu trabajo, reconozco tu esfuerzo, ¿no? Y antes que siguiera, Jesús le responde y le dice: mira, ¿sabes qué? Si no haces esto no puedes ir al cielo. ¡Ja! Se acabó. ¿Qué? La respuesta de Jesús es: de cierto te digo 2 veces, si no naces de nuevo, no puedes ir a Dios, no puedes ir al cielo, no puedes ir al reino de Dios. No podrás ver el reino de Dios. Yo lo que noto que Jesús aquí no está aceptando la religión judía siquiera para que la persona vaya al cielo. Lo que le está diciendo es que tiene que nacer de nuevo. Y luego el diálogo continúa en el versículo 3 en adelante. Entonces Nicodemo le dice: ¿cómo puede ser esto? Yo no puedo entrar al vientre de mi madre otra vez. Y Jesús le dice en el versículo 5: de cierto le digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Jesús está restringiendo el acceso a Dios tan solo por un canal: nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu. No hay otra manera, dice Jesús, de que puedas ir a Dios. Se acabó. No importa si eres hebreo, judío, incluso fariseo. No importa si eres un buen fariseo. No importa si eres evangélico, católico. No importa si eres adventista, testigo de Jehová. No importa de qué religión seas. Es lo que está afirmando Jesús, y esto es escalofriante para Nicodemo, y me imagino que para nosotros también, que profesamos sanamente algún tipo de conducta religiosa, ¿no? Pero que creemos que por nuestra religión podríamos alcanzar cierto nivel de espiritualidad y merecernos el cielo. Ok, y en el verso 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te lo dije, que tienes que nacer de nuevo. Y luego le explica lo que es inexplicable, ¿no? El viento hace lo que quiere y tú no sabes cómo llegó a ti. Viene por acá, se va por allá, te sopla de un lado, del otro te golpea la mejilla, y tú no sabes de dónde vino ni a dónde va. Y Nicodemo le dice: ¿cómo puede pasar todo esto? En el versículo 9. Y entonces Jesús le reprende y le dice: oye Nicodemo, tú eres un maestrazo, tú eres un tipo genial, tú eres alguien instruido en la ley de Dios, ¿y no sabes esto? Verso 10, ¿no? Eres tu maestro de Israel y no sabes esto. Y él le dice: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibes nuestro testimonio. En otras palabras, Jesús le está diciendo en el versículo 11: yo tengo la verdad. Yo tengo la verdad. Jesús está siendo muy claro con el concepto. La única forma de que entres al cielo es nacer de nuevo, porque yo te lo estoy diciendo, porque yo tengo el testimonio de arriba del cielo. Hermanos, la religión cristiana como tal tampoco te salva. Tenemos que aclararlo bien. Lo que nos salva es la muerte vicaria de Jesucristo en la cruz. No hay otro camino a Dios que nacer de nuevo a través, ¿no?, de arrepentirnos de nuestros pecados, entregarle nuestra vida a Dios, arrepentidos, y empezar de nuevo, esforzándome por agradar a Dios después de haberme arrepentido, de reconocer la obra de Jesús en la cruz. Allí es cuando muero a mi vieja vida y nazco a mi nueva vida. Nacer de nuevo. Jesús dice de sí mismo en el verso
13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y luego le expresa otra idea tremenda, ¿no? Otra idea tremenda para que él entienda en sus palabras, ¿no? Un hebreo iba a entender con información hebrea de la ley. Y entonces Nicodemo al final entiende. Ya. Entonces, según Jesús, ¿quién puede llegar al cielo aparte de él? ¿Quién podría llegar al cielo aparte de Jesús? Pues la verdad es que nadie. Nadie puede llegar al cielo si no es a través de Jesucristo. Muy bien, Elena Soto dice, la religión no salva. La salvación está en una persona. Aumento yo la frase de Elena, ¿no? La salvación está en Jesucristo. Bueno, Dianita cita el versículo 12 de Juan capítulo 1 que acabamos de leer, dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? De ser hechos hijos de Dios. Amén. Siempre leyendo sus comentarios porque nos interesa saber lo que piensas, amén, para comentarlo aquí en vivo y tratar de aprovecharlo para que podamos entender juntos. Ahora, ¿Cómo llegar al cielo entonces, si solamente es a través de Jesucristo? Si damos un brinco en el Evangelio de Juan, capítulo ya no 1, sino vamos al capítulo, no, ya no capítulo 3, sino capítulo 14. Y me acompañas al versículo 6. Vamos a encontrar un versículo que ustedes acaban de citar. Ok, Juan 14, 6, ¿quién lo citó? No lo tengo ahorita por acá. Ya, no importa, pero uno de ustedes lo citó y muy bien, porque esto nos da muchas luces, ¿no? De lo que queremos aprender hoy día. Ok, lo que queremos entender también. Dice el versículo 16. Yo soy, dice Jesús, el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, mira que estamos hablando del cielo y de Dios. Y Jesús no está incluyendo ni siquiera la religión judía, ni tampoco otra religión que ya existían en esa época. Ninguna conducta religiosa es admitido en el concepto para poder ir a Dios y al cielo y entrar al reino eterno de Dios. No existe. Jesús está canalizando todo por estas verdades. Y él está diciendo que la única forma en la que tú y yo podemos ir al cielo, obviamente naciendo de nuevo, según Juan 3, es viéndolo a él como el camino. Jesús es el único camino. Es decir, yo soy el camino. O sea, no dice yo soy un camino y puedes encontrar otro. Es muy claro lo que dice el versículo, yo soy el camino. ¿Verdad? El camino. Luego, ¿qué es también? Yo soy la verdad y yo soy la vida. 3 fundamentos importantes que apúntalos por favor, porque son fundamentos para nuestra vida cristiana, fundamentos para nuestra vida espiritual. Necesitamos nacer de nuevo y esto solo se logra en Cristo Jesús porque Él es el único que nos conduce, Él es el camino para ir a Dios y no encuentro otra verdad como la verdad de Jesucristo. Él es la verdad. Tú quieres decir, ¿y dónde encuentro la verdad? ¿Qué religión es la verdadera? ¿Cuál me va a decir la verdad? No puedo creer ninguna porque todos se contradicen. Todos dicen que ellos son la verdadera. Pero la verdad es que ninguno de ellos afirma lo que afirma Jesús. Y no pueden tampoco. Ninguno de ellos afirma ser el único camino, la única verdad y el único que da vida. Si te das cuenta, la mayoría de religiones está relacionado con tus buenas obras, de cuán bien te puedes comportar para ir al cielo, y no está enfocándose en tu fe en la persona de alguien. El profeta por aquí y por allá te instruye, pero es de acuerdo a tu esfuerzo y tus obras. Eso es religión, es una carga pesada, ¿no? Porque hoy día te portas bien, pero mañana no. ¿Perdiste tu salvación? ¿Qué pasó? ¿Te vas a ir al infierno? ¿Te vas a ir al mundo etéreo? ¿Vas a existir en la nada? ¿Vas a ir al infierno? ¿Existe el infierno? ¿No existe el infierno? Y entonces entras en una ruleta de confusión peor. Sin embargo, yo te aseguro algo. Es mejor que agarres tu Biblia, que es la verdad, que es la única que genera vida, ¿sí? Y es el único camino que te lleva a Dios. No hay otro libro como la Biblia. No hay otro libro. Ok.
Así que este pasaje que acabamos de leer ahorita, como unidad, ¿ok? Unidad de Jesús, el único camino, la única verdad, la única vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús, ¿ok? Esta frase es poderosa. Déjame otra vez, antes de entrar a esta reflexión, es tratar de graficar un poquito la idea. O sea, si yo quiero ir al cielo y yo me presento ante Dios tal como soy, ¿no? Y incluso le puedo echar la culpa a Dios, ¿no? Pero tú me creaste así, pues, Dios, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer si yo así soy, ¿no? Sí, pues, pero tú eres responsable de tus acciones. ¿A quién le vas a recalcar a quién le vas a reprochar todas tus acciones? ¿A quién le vas a echar la culpa? ¿A tu papá, que te crió mal? ¿A tu mamá, que hizo lo mejor que pudo y no pudo darte más? ¿En tu trabajo, que no te dieron las oportunidades? ¿En el estudio, que nadie te quiso escuchar cuando estudiabas? ¿A quién le vas a echar la culpa? ¿En el barrio? ¿Tus amigos? ¿La sociedad te impuso, te obligó, te trató mal y tú le echas la culpa a todo el mundo? Y tú no eres culpable. Casi siempre somos nosotros las víctimas. Y esto es una conducta muy natural, humana, pecaminosa, ¿sí? Pero no funciona, porque el día que tú mueras, como tú y yo estamos en pecado, lamentablemente, ¿no? Con lágrimas en los ojos, tenemos que decirlos, no podemos ir delante de Dios, que es santo, pues. Así que debemos reconocer algo, que nunca es a nuestra manera, tiene que ser a la manera de Dios, porque Él es el dueño de todo. No es que yo quiera ir al cielo porque yo quiero ser bueno y me merezco el cielo. No funciona. La única manera de ir al cielo es a la manera de Dios. Y Dios ha establecido un único camino, ¿no? Un único camino, que es su Hijo Jesucristo. Entonces, Jesucristo nació santo, vivió santo, y cuando murió, ¿cómo murió? ¿Recuerdas? Porque dice que ni siquiera en la cruz, ¿no?, le echó la culpa a alguien de su dolor. Llevó la carga sobre sí. ¡Wow! Escalofriante, ¿no? Murió santo, sin pecado. Mueres. ¿Y qué cosa te retiene en la muerte? ¿Sabes lo que te retiene en la muerte? Es el pecado. Por eso es que no puedes salir de la muerte, hermano. Si mueres en tus pecados, el diablo te tiene atado. No puedes soltarte. Pero Jesús, como murió sin pecado, la muerte lo quiso retener y no pudo. Porque Jesús no pecó. Él resucita. Él asciende al cielo. Ha prometido regresar por nosotros y nos va a llevar con Él. ¿De qué manera yo puedo ir según el versículo 6, como acabamos de leer acá? Nadie viene al Padre si no es por mí. Es que la única forma en que yo tengo de ir a Él, a Dios, es por Jesucristo. Es decir, si estoy en Jesucristo, léete el libro de Efesios, los 3 primeros capítulos, que es pura doctrina. Todo es en Jesucristo. Vida eterna en Jesucristo. Salvación en Jesucristo. Redención en Jesucristo. Todo es en Él, ¿no? Ascensión al cielo en Jesucristo. Si tú quieres ir al cielo, tienes que estar... ¿Lo dijiste o no lo dijiste? Sí. La única manera es esa. Porque lo acabamos de leer. Jesucristo está cerrando todo en la única verdad, que tenemos que nacer de nuevo, arrepentido de nuestros pecados, y en la persona de Jesucristo. Entonces, ¿la verdad es algo que puede mutar? ¿Los años pueden cambiar esta verdad? Es decir, la cultura humana podría cambiar, no sé, ahora pensamos distinto, tenemos más tecnología, tenemos más cosas, tenemos televisores de última generación, computadoras poderosas, entonces el mundo piensa distinto, entonces ya no es igual, pues ya no tenemos que ir a Dios a través de Jesucristo. ¿Qué estoy diciendo? ¿No? O sea, suena absurdo. Suena absurdo. ¿Por qué? Porque la gente dice, y escucho por ahí ahora más que antes, ¿no? La ciencia va a aumentar y entonces el mundo va a mejorar. No, la gente va a ser más buena. Mira, o sea, no necesariamente. Porque la tecnología es lo que nos facilita la vida, pero no cambia el corazón. Es más, la pornografía ha aumentado muchísimo ahora, porque antes tenían que ir los niños a comprar una revista, qué sé yo, ahora lo tienen en la palma de su mano, si es que no le ponen un montón de cosas para que los niños se cuiden. Es tremendo. Es decir, la tecnología tiene doble cara, ¿no? Cuando la gente
ojo, acusa al cristiano de ser muy cerrado por creer que Jesús es el único camino, hay que recordarnos a nosotros mismos y también a esas personas que esto no es una idea mía. O sea, si Dios hubiera dicho, voy a hacer varias religiones para ir al cielo, entonces lo estaríamos diciendo porque su palabra lo diría, pero no es así. Es Cristo mismo quien dice que es el único camino. Así que es interesante notar que algunos que se creen tolerantes, toleran todo, menos el verdadero evangelio. Es interesante, ¿no? Ellos no soportan que seamos absolutos. Nosotros somos fundamentalistas, nos fundamentamos en la palabra y somos absolutistas en el sentido de que Jesucristo es el único camino al cielo, ¿no? Dianita dice Romanos 3:23. No podremos ir a la presencia del Padre y presentarnos, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? De la gloria de Dios. Muy bien por sus comentarios, gracias. Y bueno, Clarita nos dice, Santo, 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 el único Salvador. Gloria a Dios, ¿no? Muy bien, Liliana, muy buenas noches, que has entrado y estás con nosotros. Elena nos comenta, nos dice, arrepentimiento y fe en la obra redentora de Jesucristo, ¿no? Muy bien, esos conceptos son los que tenemos que trabajar, en los que nos tenemos que esforzar, en los que tenemos que creer, ¿no? Es decir, solamente en la obra de Jesucristo. No hay otra obra que pueda traer salvación, redención y vida eterna, sino solamente la obra del Señor Jesucristo. Así que, bueno, esos comentarios son buenísimos. Gracias. Me encantan sus comentarios. Y se trata de eso, ¿no? De ir descubriendo juntos las verdades del Señor, las verdades de Dios. Ahora, vemos este concepto de gente que ve el cristianismo y lo ve radical, ¿no? Ellos son muy cerrados. Los cristianos son muy cerrados, muy cuadrados. No aceptan otras verdades. Es que lamentablemente, hermano, para el resto del mundo, la Biblia misma dice que no hay otro camino y si crees algo distinto, es mentira. Si crees algo distinto, no es la verdad. No por ser bueno puedes entrar al reino de los cielos. Porque mira, hay religiones que sí creen en la Biblia. Amén por eso, ¿no? Tienen Biblias, ok. Y buenas Biblias. Creen en las verdades de la palabra de Dios. Amén por eso. Pero también creen en otros libros. Y le dan tanto peso como a la Biblia. Y no lo dicen abiertamente, pero en la práctica te dicen, tú le dices, la Biblia dice esto. Y ellos dicen, sí, pero en mi libro también dice esto. Y mi líder espiritual dice esto. Entonces yo no te voy a hacer caso. Pero un momentito, o le crees a Dios o le crees a los hombres. No puedes creerle a los dos a la vez. Tienes que tomar una decisión. Tienes que creerle a uno de los dos. No puedes hacer eso. Y entonces nos dicen radicales. No, tú no puedes pensar así. Eso es un pensamiento radical, ¿no? Tú eres muy absolutista. Tú tienes que ser más abierto. Tienes que respetar a los demás sus pensamientos. Sí, yo respeto sus pensamientos. O sea, yo respeto que piense distinto. Yo respeto que quiera vivir su vida. Yo respeto eso porque también quiero que me respeten, ¿no? Yo también quiero que me respeten mi manera de pensar. Pero si hablamos de ir al cielo, perdón. O sea, hay una gran diferencia de pensamiento bíblico, que es más allá de lo que yo creo, sino es de lo que es la realidad, de lo que el mundo te dice. Lo que el mundo te dice. Y entonces tenemos que recordar que cuando tengas que conversar con alguien que te diga, eres muy radical, qué sé yo, tú le hagas recordar que esto no es un concepto tuyo radical, es que Cristo mismo dice que es el único camino. No hay más camino. No hay otro. Entonces, ¿cómo hacemos? La gente puede pensar y decir, hay varias religiones, todas te llevan a Dios, como es un poco el logo de hoy día, ¿no? No sabe a qué religión ir. Hermano, no te concentres tanto en una religión como en la persona que te salva. Lo vuelvo a repetir, no te concentres tanto en lo que la religión te dice que hagas, en comparación en poner tu fe en la única persona que te puede dar vida eterna y salvación, quien ha hecho la obra de redención en la cruz, Jesús.
La religión es el producto de las cosas sacras que haces por agradar a Dios. Pero cuando sacas a Jesucristo del cuadro, solo te quedan las buenas obras. Y el corazón sin Dios tiende a caer, tiende a tergiversar todo. Y entonces me frustro porque me esfuerzo en mi religión por agradar a Dios, pero no lo logro. Entonces tengo una lucha todavía con mi carne, ¿verdad o no? Todavía quiero mentir, quiero robar, quiero hacer cosas. Y entonces, como eso todavía está dando vueltas, me vuelvo un hipócrita. Y lo único que carcome la religión es mi alma. Así que la religión no es el fin, ¿no?, de nuestras almas. El fin de nuestras almas es Jesucristo. Y a Él tengo que ir. A Él tengo que poner mi mirada. En Él tengo que confiar. Solo en Jesucristo, por favor. Y entonces el Señor, ¿no?, te dice: congrégate, sujétate, busca hermanos, ¿no? Hebreos dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y cuánto más cuando vean que aquel día se acerca. Congréguense, júntense. Sí, pues, y ahí entonces haciendo, ¿no?, las cosas pías, las cosas que agradan a Dios, forjamos nuestra religión, ¿no? Nuestra religión cotidiana, ¿no?, diaria. Amén, eso está bien. Pero porque mis ojos están puestos en el autor y consumador de la fe, la única fe verdadera, ¿no? Entonces, la Biblia enseña que creer en cualquier religión nos lleva al cielo. Vamos a ver 3 versículos que quiero mostrarte, ¿no? 3 versículos quiero mostrarte para ver este tema. El primero lo vamos a encontrar, muy bien, Angélica nos comenta acá, perdón, antes de continuar: Cristo es el camino, la verdad y la vida, solo Él nos salva. Tengamos fe en Jesús. Gloria a Dios. Exacto, eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien, yo hice la pregunta: ¿acaso la Biblia enseña que creer en cualquier religión puede llevarnos al cielo? Vamos a ver 3 textos importantes, y el primero de ellos se encuentra en el libro de Hechos. Después de los evangelios, 4 evangelios, viene el libro de Hechos y te vas al capítulo 4, versículo 12, ¿sí? Y ahí vamos a encontrar que dice lo siguiente: en ningún otro hay salvación, en nadie más. Voy a hacer un poquito más grande para que lo podamos ver todos, ¿sí? Aquí está. En ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿En quién hay salvación? En ningún otro. Solo hay uno, y esa persona es Jesucristo. Así que la Biblia enseña que creer en cualquier religión nos puede llevar al cielo, y según Hechos 4:12, solo en Cristo hay salvación. Hermanos, apunten. Estos versículos son fundamentales para nuestra convicción. Nosotros los cristianos tenemos que dar razón de nuestra fe. Yo creo en esto por tal motivo. Acá está en la Biblia, y esta es la palabra de Dios. Ahora, otro pasaje que es parte de los 10 mandamientos, que lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 20. Encontramos los 10 mandamientos. En el versículo 1 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, ¿no?, a Israel. Y luego le dice: yo te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, o sea, de ser esclavo, ¿no? Y luego dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ojo, que todo aquel que se quiera levantar como una divinidad y la gente lo honre, ¿no?, la gente se preocupe por honrarlo, darle pleitesía, la hiperdulía, la dulía, lo que tú quieras. Si tú quieres entrar por ese lado, Dios dice: yo soy el único Dios. Sin embargo, hay diosesillos. Eso también lo dice Pablo en el Nuevo Testamento. Y no que exista otro Dios, sino que son en realidad demonios que se levantan y piden pleitesía, pero ¿a cambio de qué? A cambio de darte lo que tú quieres. Esto es bien convenenciero, ¿no? Dices: yo quiero ser famoso, yo quiero tener un negocio grande, yo quiero tener hijos, yo quiero casarme con, yo quiero... Y entonces haces un pacto con... Ponle el nombre que tú quieras, el color que tú quieras, el tamaño que tú quieras.
¿no? Pero entonces tú haces una especie de convenio, una especie de pacto. Si tú me das lo que yo quiero, ¿no? Y le pones el nombre de tu espíritu ahí puesto, entonces yo te prometo que voy a vestir así todo el mes tal, voy a caminar en chapitas tal fecha, voy a hacer esto o aquello o no sé. Y entonces le comienzas a dar un respeto a alguien que no lo merece y ese alguien se convierte en un Dios para ti. Por eso es que la Biblia nos dice en el versículo 3, no te hagas dioses, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y no es que existan estos dioses, porque si nadie les rendiría pleitesía ni le pidiera nada, no tendrían la capacidad de recibir adoración y hacerse diosesillos, convertirse en eso. No te hagas dioses, querido amigo, no confiemos en nadie más que en Dios. En el momento que tú confías en algo antes que Dios, eso se convierte en tu Dios. Ni siquiera tienes que arrodillarte ni postrarte. Hay gente que idolatra su trabajo, ¿sí? No lo ha convertido en un Dios, qué sé yo, de animales, ni del cielo, ni de la tierra, pero lo adoran el dinero, ¿no? Adoran el poder, necesitan eso para vivir y hacen cualquier cosa por eso, se levantan pensando en eso. Todas las conversaciones son en torno al negocio y a la ganancia de dinero, ¿no? Por mencionar el trabajo y el dinero. Otros idolatran su familia, o sea, su vida por su familia. Y no está mal que amemos nuestra familia, pero yo digo, Dios no está allí. Tú no oras, no buscas a Dios, no lees la Biblia, no buscas la presencia de Dios y dirección. Tú decides por tu familia y cuidas a tu familia con lo que sea. Entonces estás cometiendo idolatría con tu familia. Lo estoy diciendo con mucho cuidado porque yo sé que estos temas son delicados, ¿no? ¿Cómo? Mi papá, mi mamá son importantes. Sí, mi hermano, tus hijos lo son, tu familia, tu padre, tu madre. Pero no más que Dios. Ese es el punto. Si son más importantes que Dios, lo has convertido en idolatría, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Él quiere ser el único. Él quiere ser el único Dios. Y en el versículo 4 da más detalles, ¿no? Sobre todo en esa época. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Mira esa palabra que usa aquí, ¿no? Ni siquiera dice adorarás, dice no las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. ¿Cómo es Dios? Aparte de fuerte, es celoso. O sea, Él quiere exclusividad. Dios quiere ser solo Él. Estamos hablando de Dios, ¿ah? Solo Él, nadie más. Exclusivo. Tu corazón, solo para Dios. ¿Lo es o no lo es, hermano? Pues este es el tema. Otras religiones te llevan a Dios por aquí, por allá, piensan distinto. ¡Ey, un momentito! ¿De qué estás hablando? Solo hay un Dios. Y es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, de Jacob, de David. Amén. Es Dios hecho carne, Jesucristo hecho carne, quien inspiró este libro. Primera de Timoteo o segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, ¿no? Instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que te estoy diciendo es que la única religión que presenta al verdadero Señor y Dios es el cristianismo, pero esa religión sin Cristo tampoco sirve de nada. No sirve absolutamente de nada. Así que la Biblia enseña que creer en cualquier religión nos puede llevar al cielo, y según Éxodo, que acabamos de leer, solo hay un Dios y no deberíamos buscar a otro fuera de Él. No hay forma, hermano. Y tenemos 3 versículos importantes que les acabo de dar en este momento, que es Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Gálatas 1:8 nos dice, mas si aún, mira, nosotros, primero se pone Él, o sea, nosotros como apóstoles, dice Pablo. Nosotros como apóstoles, un ángel del cielo, ok, ya no terrenal, sino un ser sobrenatural, un ser espiritual, ok, os anunciare otro evangelio diferente,
Mira, en Éxodo vimos que se podría hablar de otro Dios y terminan siendo demonios que se empoderan, y ahora habla de otro evangelio, ¿no? Os anunciaré otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, un evangelio que ya ha sido aclarado por parte de los apóstoles, el tal sea maldito, o como dice acá, anatema, ¿no? Sea maldito, anatema, ¿no? Muy bien, María Fe nos está ayudando con los textos ahí en YouTube. Gálatas 1:8, para los que nos están siguiendo, apunten estos versículos, léanlos en su contexto, no me crean todo lo que yo les digo, revisen la Biblia, lean todo el capítulo, lean toda la palabra que está en el contexto de esos versículos para poder refrendar bien la idea. Y en el contexto de este capítulo 8, y lo voy a hacer un poquito más pequeño para que lo vean, ¿sí? El título de la Reina Valera es No hay otro evangelio. Y él dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado de la única verdad, ¿no? De la gracia de Cristo. Y no que haya otro evangelio diferente, sino que hay algunos que lo tergiversan, pervierten el evangelio. Entonces, si alguien te trae otro evangelio, ese es un maldito. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y esta carta es, pero, terrible. O sea, fuerte, a eso me refiero, ¿no? Tremendo, ¿no? Dianita nos comenta y nos dice en Juan 1:12, así es recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Muy bien, Liliana Salazar también nos tiene un comentario acá interesante. Ella nos comenta y nos dice, el único camino para ir al cielo, ¿no?, es estar en la presencia de Dios, es recibirlo como nuestro Salvador personal. Él es el camino y la verdad y la vida, y no hay religión que salve. Muy bien, esto lo que acabamos de leer ahorita es justamente el resumen, ¿no? Muy bien, Liliana, de todo lo que creemos los cristianos. Nuestra fe está fundamentada en una persona. No te olvides, en una persona, la persona de Jesucristo. Muy bien, vamos a continuar porque hay más temas, ¿no?, que todavía queremos seguir conversando en los versículos que hemos leído. Gloria a Dios. Sí. Este es un en vivo y comentando la Biblia, ¿no? Así que pues ahí tenemos que leer un poquito. Gálatas 1:8, según este versículo, entonces, existen evangelios distintos, pero solo el de Cristo y los apóstoles, que ha sido anunciado por más de 2000 años, es el único evangelio verdadero. No debes escuchar otro evangelio. Y tú me dirás, Marco, ¿qué otro evangelio existe? Yo solamente conozco el que siempre escuchamos. Ahora lo hemos aclarado, ¿no? El evangelio es buenas nuevas. ¿Recuerdas? Ya. ¿Qué significan buenas noticias? ¿Buenas noticias de qué? La buena noticia es que no tenemos que morir en nuestros delitos y pecados. Esa es la buena noticia. ¿Cuál es la mala noticia entonces? Tiene que haber una buena y una mala noticia, ¿no? La mala noticia es que como Adán pecó, según Romanos, todos heredamos por el pecado la muerte y todos morimos o nos separamos de Dios. Estamos separados de Dios por la eternidad. Morir en nuestros pecados significa que vamos a morir por la eternidad. Dios creó un lugar para el diablo y sus ángeles que se llama el lago que arde con fuego y azufre, Apocalipsis al final, en los últimos capítulos. Él será lanzado allí, pero curiosamente ahí mismo dice que los que no creyeron también serán lanzados allí, en cuerpo y alma. Habrá una resurrección para condenación y ser lanzados allí. Eso es una mala noticia, terrible, espantosa, ¿no? Noticia. Yo no quiero estar lejos de Dios por la eternidad. Y el evangelio es que Dios, según Juan 1:12, que lo han citado muy bien ahora Dianita también, Dios se hace carne, amén, y habitó entre nosotros con el objetivo de ofrendarse Él en mi lugar. Y como la muerte no lo puede retener, Jesucristo resucita y vence, o sea, derrota a la muerte. Pero es el único, no hay otro, no hay más, no hay ser sobre el universo que haya hecho eso, solo Jesucristo. No hay religión que la haga, solo Jesucristo. Y entonces aquí se aplica la buena noticia o el evangelio. Dios hecho carne me da la posibilidad de regresar a Dios y que mis pecados sean limpiados. Condición, que yo crea en esa.
en esa obra redentora de Jesús en la cruz. Que yo ponga mis ojos en Jesucristo y la cruz, su muerte, ¿no? Vicaria, holocaustica. Y evidentemente prometer no querer pecar más. Esforzarme por no pecar. Dejar atrás mi carnalidad y enfocarme en Cristo Jesús. Con eso en mente, se aplica en mí entonces la redención de Jesús y el Evangelio, y tengo vida eterna. Es decir, cuando este cuerpo perezca, entonces Él ha prometido que va a regresar. Mira, después de ser salvos, Él ha redimido mi alma, pero mi cuerpo no. Según Romanos, mi cuerpo falta ser redimido. Entonces, en la venida de Cristo por su iglesia, resucitaremos, pero no para condenación como para el infierno, sino para vida. Para vida. Así que si tú has nacido de padre y madre, como evidentemente es, y has nacido espiritualmente, como leímos en Juan capítulo 3, los que nacen 2 veces tienen vida eterna. Los que nacen 2 veces tienen vida eterna. Los que nacen una sola vez, de padre y madre, carne y sangre, y no han vuelto a nacer en Cristo Jesús, tienen muerte eterna. Entonces, hermano, el Evangelio está en el hecho de que yo tengo vida eterna en Cristo Jesús porque mis pecados han sido perdonados en la obra de Jesucristo y porque yo me he arrepentido. Estas son buenas noticias. Ahora, ¿quién ha cambiado ese Evangelio? Ese Evangelio se viene predicando por 2000 años y surgen grupos, ¿no?, que toman el Evangelio y lo acomodan y cambian a la persona de Jesús y lo convierten en un ángel. Cambian a la persona de Jesús y lo minimizan de ser Dios, que se hace carne, en convertirlo en una persona creada por Dios para redimirnos. ¿Eso existe? Sí, hermano, lamentablemente. Otros convierten a Jesús en el hermano de Satanás. Esto que te estoy diciendo no es cuento chino. Los testigos de Jehová, los mormones, y sin ir muy lejos, los adventistas, ¿ok?, que lamentablemente se esfuerzan en su salvación por las obras, porque dice que tienes que guardar el Shabbat para ser salvo. O sea, ¿para qué murió Cristo si guardando el Shabbat puedo ser salvo? No entiendo. Los israelitas del Nuevo Pacto, que también te mandan a hacer sacrificios del Antiguo Testamento porque son la Nueva Israel, y así podemos ir nombrando cómo han ido tergiversando el Evangelio. ¿Qué tiene que ver todo eso con el Evangelio que acabamos de mencionar? Nada. Lo han tergiversado, pero usan la Biblia. Y nos llevan a su religión. De una manera sectaria y peligrosa. Ellos te dicen, nosotros somos la única verdad, nuestra religión es la única verdad, y nuestros libros nos ayudan a entender la Biblia. Así que tú terminas leyendo el libro para entender la Biblia y dejas de leer la Biblia. Y te dejas llevar por lo que ellos dicen. Peligrosísimo. Hermano, tienes la Biblia, tienes acceso a las Escrituras, tienes acceso a Dios hoy día. Así que ríndete a la palabra de Dios y créele al Señor de todo corazón y recibe vida eterna y salvación en la muerte vicaria de Jesucristo hoy día. No te apartes de esa verdad, ni a diestra ni a siniestra, a ningún lado te apartes. Solo en Cristo Jesús hay salvación. Así que, a ver, la Biblia no enseña que cualquier religión nos puede llevar al cielo, está claro. Otro fundamento importante que hemos aprendido hoy es que solo en Cristo hay salvación. Otro fundamento, solo el Dios de la Biblia es el verdadero Dios, no hay otro Dios. El Dios musulmán no es Dios. No puedes decir, es el mismo Dios, es el mismo Dios con diferentes religiones, ¿no? Diferentes caras. No. Alá no es Jehová Dios, ¿no? Y Mahoma, su profeta, no es Jesucristo. O sea, han degradado a Jesucristo al nivel de Mahoma, imagínate. Solo hay un verdadero evangelio. Así que hemos aprendido 3 pilotes importantes. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Infinidad de religiones. El más grande es el cristianismo por todo Sudamérica, Norteamérica, Europa, ¿no? Partes de otros continentes. Dentro del cristianismo existen grupos que acabamos de mencionar que tergiversan el evangelio. Hay que tener cuidado. Pero otras religiones que no creen en el Dios de Abraham es el hinduismo, el budismo,
¿no? El islamismo. El cristianismo cree en un solo Dios. Amén. Y de ahí las variantes. El islamismo cree en Alá, un solo Dios. Teísta es Dios, amén. Un solo Dios es monoteístas. Así que somos monoteístas. Cristianismo, el islamismo, el judaísmo creen en Jehová Dios, pero no han aceptado al Mesías judío como su salvador. Ellos no son cristianos, no son salvos. Tienen las raíces de la salvación en Cristo Jesús, por ellos ha venido el Mesías, pero lamentablemente no lo han aceptado. Y fuera de estos tres que hemos mencionado, que sería el cristianismo, islamismo y judaísmo, encontramos otras religiones que ya no son monoteístas, sino varias teístas, politeístas, ¿no? Varias religiones. Entonces, ahí encontraríamos nosotros el budismo, el hinduismo, ¿verdad? Que creen en muchos dioses. Pues estamos haciendo de más y regresamos a menos y encontramos que si alguien quiere ser salvo, ni siquiera tiene que hacerse cristiano como religión. Pero sí tiene que abandonar sus formas de vida y convertirse a Cristo. Y en su actividad se convierte en alguien que ejercita el cristianismo. Eso es otra cosa. Esa es la conclusión, ¿verdad? Pero no comportarte como un cristiano te hace cristiano, ¿verdad? Como tampoco dormir en un garaje te hace carro. Pues evidentemente, ¿no? El cristiano cree en un solo Dios. Nada más. ¿Ok? Ahora, veamos. El Evangelio. El Evangelio es de Dios, ¿no? Es Dios que desde el cielo alcanza a la humanidad. Pero las religiones son esfuerzos humanos para alcanzar a Dios. Mira la gran diferencia. En el Evangelio, Dios se ha acercado al hombre, pero la religión que hace quiere que el hombre se acerque a Dios a través de sus actividades. El Evangelio está basado en la obra terminada de Cristo en lugar de las obras que uno pueda hacer. La salvación es regalada. Jesús paga, pero me la regala y se la regala a quien Él quiera. Eso es el Evangelio, es una buena noticia, no tienes que pagar. Evidentemente, el Señor me impulsa a hacer buenas obras. Amén por eso. Yo quiero hacer buenas obras por Cristo Jesús porque amo al Señor y estoy agradecido, pero eso no me salva. Sin embargo, los requisitos de la religión varían de grupo en grupo, ¿ok? Poniéndote cargas sobre los hombros para que puedas ganarte el paraíso. ¿Sí? Si tú evangelizas, porque es una labor importante y llevas nuestra doctrina, nuestro evangelio, entonces estás asegurándote el cielo. Yo no lo encuentro en la Biblia, hermano. Eso no está en la Biblia. Eso es un buen concepto, pero no es bíblico. ¿Dios me manda a evangelizar? Sí, obvio. Estamos hablando de religiones que no tienen a Dios y todos ellos, si mueren, se van al infierno. Porque ya no va a haber otra oportunidad. La única oportunidad es cuando estén en vida. Tú y yo tenemos un mensaje poderoso, el Evangelio, y es singular, es único y es radical. Porque no puedes seguir siendo de tu religión sin Cristo y creer que vas a ir al cielo. No va a pasar. Incluso siendo cristiano, si no has abrazado a Jesucristo y no amas al Señor y no crees en Él como tu Redentor, comportándote como cristiano, cuando mueras tendrás una gran y terrible sorpresa. Aquí he encontrado un argumento interesante, como una historia, sacado de un libro, ¿ok? Llamado Tensión, que está en inglés, traducido al español, que dice, esta como una pequeña historia, ¿no? El diablo iba caminando con un ayudante, ¿no? Estaban caminando, cuando vieron a un hombre agacharse y recoger un objeto que brillaba. ¡Ja! ¿Qué encontró? ¿Qué encontró?, preguntó el ayudante. Un fragmento de la verdad, contestó el diablo. Y entonces el ayudante del diablo le dice, ¿no te preocupa que haya encontrado un pedacito de la verdad? Y entonces el diablo le dice, no. Me aseguraré que el hombre convierta ese pequeño fragmento de verdad en una religión. Que con ese esfuerzo que él haga, entrará al cielo.
Y entonces ya lo tengo conmigo otra vez. Porque no ha puesto sus ojos en la persona de Jesús, sino en el hacer cosas para entrar al cielo. Entonces, en mi familia me enseñaron ciertas tradiciones. Mis abuelos tienen ciertas conductas. Mis padres tienen cierta forma de agradar a Dios. Pueden ser bíblicas o no pueden ser bíblicas. Si yo abrazo la fe en Cristo Jesús, y lo digo con claridad, no la fe en el cristianismo, sino la fe en la persona de Jesús, ¿debo seguir con mis tradiciones? Las tradiciones de mis padres. Jesús refutó las tradiciones de su época, que muchas eran buenas, pero la mayoría apartaban a la gente del verdadero Dios. Obviamente, depende entonces de qué tradición estamos hablando. Hay tradiciones o costumbres buenas y malas. Correcto. Por ejemplo, yo me puedo hacer una tradición. Todos los días me levanto a las 6 de la mañana y me voy a mi lugar secreto y ahí me pongo a leer la Biblia, cantar y orar todos los días. Es una buena tradición. Es una buena costumbre, ¿no? Te esfuerzas en tu devocional y en tu búsqueda de Dios. Pero ¿qué pasa si no puedes un día, te enfermaste, qué sé yo, se cae el cielo? No, simplemente cambias de horario. Pero si eso lo transformas en una costumbre y tus hijos lo ven y no lo llevas a Jesús, sino que ellos creen que haciendo eso son salvos, tienes un problema en tu segunda o tercera generación. Van a convertir eso en una religión. Muchas veces las decisiones de seguir a Cristo requiere que uno rompa con costumbres o tradiciones que son antibíblicas. Ojo, hay que ponerlo en la balanza, ¿no? Hay costumbres buenas, hay costumbres malas. Hay tradiciones que pueden ser perjudiciales abiertamente porque van contra Dios, y hay otras que no son nocivas, pero que tienen que estar encaminadas con los ojos en Jesús. A veces la familia o los amigos nos pueden ver ya con la ceja levantada, ¿no? ¿Y qué le pasó? Ya no va con nosotros a nuestras reuniones que hacemos para hacer una tradición. Y entonces nos ven como traidores. Ahí va el traidor, ¿no? Y entonces se convierten en nuestros opositores. Causa de burla, causa de persecución incluso. Sin embargo, tenemos que recordar lo que hemos hablado varias veces en estos comentarios con ustedes. Es lo que nos dijo Mateo 7. Recuerdan que había dos caminos y la mayoría iba por el camino más fácil, ¿no? Querer golpearse algo y sacrificar algo para sentirse en paz con Dios, y luego tienes toda la semana y haces lo que te da la gana. Es más fácil que vivir una vida de abstinencia, negándote la carne y buscando a Dios de todo corazón. Lo que tenemos que recordar es que en el juicio final, a quien tenemos que rendir cuentas es a Dios y no a la gente, ni a nuestros familiares, ni a nuestros antepasados, ni a nadie. Un día estaremos parados delante del Señor y Él nos pedirá cuenta de lo que pensamos, de lo que dijimos y de lo que hicimos. ¿A quién tienes más respeto? Por eso hablábamos, ¿no? Si tú pones a alguien que le tengas más respeto que a Dios, estás haciendo idolatría. Porque al final vas a hacer lo que esa persona te diga. Saca a esa persona y ponga a Jesucristo. Él debe ser primero siempre. Y aquí podríamos parafrasear Marcos 8:36. ¿Qué aprovechará el hombre si queda bien con su familia y queda bien con sus tradiciones y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No sirve de nada, hermano. Entonces, según Jesús, en las tradiciones, ¿qué cosa es lo que invalida la palabra? La palabra de Dios en nosotros. ¿Habrá algo que la invalide? ¿Habrá algo que rompa la palabra y que nos diga, no, en lugar de la palabra es esta otra cosa para que encuentres a Jesucristo? Vamos a Marcos. Quiero que me acompañes a Marcos, capítulo 7, verso 9. Ok, y encontramos un pasaje muy interesante. Aquí lo tengo con ustedes para que me acompañen. Sí, Marcos 7, 9. Les decía también, bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Es lo que encontramos acá. Según Jesús, entonces, ¿qué cosa invalida la palabra? Guardar una tradición que va contra las Escrituras. Eso es lo que está diciendo Jesús. Para ponerlos en contexto, y yo les sugiero que lean todo el capítulo, pero ya estamos con los tiempos cortos ahorita, así que yo quiero resumirles esto. Es el hecho de que los judíos decían a la gente,
ustedes tienen que adorar a Dios con sus bienes. Hasta ahí todo bien. Tu vida, tu corazón, tus bienes, todo lo que tú eres le pertenece a Dios. Perfecto. Y luego le dicen, tu papá tiene una herencia para ti, ¿verdad? Sí, mi papá tiene una herencia. Cuando ellos fallecen, entonces nos viene la herencia a todos sus hijos. Entonces tú vas a declarar, le dicen ellos, que le vas a entregar tu vida a Dios y le vas a servir, y entonces le vas a decir a tus padres que te adelanten la herencia. Hasta ahí, bueno, suena medio raro, pero hasta espiritual suena, ¿no? Y entonces, ¿qué hacían? Hacían esa declaración, los padres tenían que dar la herencia, y los padres se quedaban en la orfandad, sin techo, sin comida, sin dónde estar. Y los hijos entregaban todo eso a la cúpula sacerdotal. Entonces ellos se hacían billonarios, ¿no? Se hacían ricos con toda esa corrupción en realidad. Entonces Jesús les está diciendo a ellos, bien, invalidan el mandamiento de adorar a Dios, ¿no? ¿Para qué? Para guardar su tradición. ¿Qué dice el quinto mandamiento? El quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Ningún mandamiento debe invalidar al otro. Yo tengo que guardar toda la palabra de Dios y no solo lo que me gusta. Yo tengo que respetar todos los mandamientos de Dios en mi vida y vivir por ellos. Así que ten cuidado, porque las tradiciones pueden invalidar la palabra, incluso tradiciones bien intencionadas, incluso tradiciones con un buen sentido de querer buscar a Dios. Entonces, ¿qué actitud tenía Jesús hacia los no creyentes? En Mateo 9 dice que él tenía compasión de ellas porque andaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Algunas sugerencias finales para ir terminando. 3 sugerencias finales. La primera tiene que ver con la firmeza de tu fe. La segunda, tener compasión por los perdidos. Y la última, tiene que ver con el sentir por las almas perdidas. La primera sugerencia es mantente firme en tu fe. Debes ser firme, tener convicción de lo que crees y por qué lo crees. Hermano amado, amigo mío que me escuchas, la única forma es leyendo este libro. Pasa tiempo en este libro, medita en este libro. No hay por qué asustarse si se nos acusa de ser radicales o cerrados. ¿Sabes por qué? Lo acabamos de leer. Porque Jesucristo es el que lo dice. No es que yo soy hincha, ¿no? Soy apasionado de mi religión y no toques a mi religión, ¿no? Porque me molesto. Ese no es el enfoque. El enfoque es Jesús mismo dice que es el único camino, la única verdad y la única vida. Así que si alguien me acusa de eso, que hable con Jesús. Ahí está, que vaya a la Biblia y que hable con él y que le diga, Señor, no seas tan radical, ¿no? Segundo, debo tener compasión de los perdidos. Cuando hablemos con las personas de otras religiones que no creen en Jesucristo, yo debo expresar compasión como Jesucristo, gentileza, tratar de ganar su corazón para el Señor. Y finalmente, el fin de toda discusión debe ser ganar el alma de la persona para Cristo. Evidentemente yo no la voy a ganar, yo le presento el Evangelio y que Cristo lo redima, ¿no? Que el Espíritu Santo se mueva y lo gane. La meta no es ganar una discusión, ganar un argumento, ¿no? No, mi religión es mejor por esto, ¿no? Y tratar de fundamentar y pelearse con la gente. ¿Sabes qué es lo más importante? Que su alma encuentre redención en Cristo Jesús. Eso es lo más importante. Por eso es que tenemos que orar antes de hablar, buscar dirección y estar apasionados por la fe que creemos que es sólida, fuerte y segura, y que podamos compartirla. Vamos a orar para terminar este tiempo que hemos tenido de compartir con ustedes. Gracias por sus comentarios que han sido muy buenos, ¿sí? Y también por el tiempo que hemos podido leer varios versículos y aclarar nuestra convicción de fe. Señor, queremos pedirte y rogarte por nuestros hermanos y hermanas que están con nosotros. Señor, quiero pedirte que afirmes nuestra fe, que nos des convicción, Señor, de salvación, de vida eterna y que nos ayudes a creer en ti. Que tú eres el único que trae vida eterna y salvación, y solo en ti encontramos la esperanza, Señor, de la vida eterna. Te entregamos nuestras vidas y nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén.